El punto de vista de Juan de la Puente, ¿cuáles pueden ser los principales errores que ha cometido el gobierno en la adopción de sus medidas desde el inicio de la crisis al día de hoy? Gracias, Hugo. Y bueno, y a mí también me complace estar, acabar esta charla de Cátedra Perú, cuyos eventos en varias oportunidades he acompañado. Y siempre gracias por la invitación. Eh, ya antes de la pandemia, ya se tenían serias dificultades de predicción, ¿no? La historia fue la primera en equivocarse, ¿no? No todo, pero un grueso de historiadores dijeron que la caída de la Unión Soviética nos llevaba al fin de la historia. En realidad no era una predicción histórica, era una predicción politológica. Pero también es cierto que en los años 70, inclusive muy entrados los años 80, como dice Hugo Neira, nadie pensaba en que se podía caer la Unión Soviética. Y tampoco nadie pensaba que el proceso de globalización iba a ser tan acelerado y convertirnos en tan interdependientes. Yo creo que las ciencias en general, las ciencias sociales, arrastran un problema muy serio, y es que pretenden conocer un mundo diverso con instrumentos que se han ideado para conocer un mundo más pequeño. Por ejemplo, las ciencias sociales usaban, ahora más, pero en general usaban mucho menos de los mecanismos estadísticos hoy en boga, del uso de las variables de la evidencia factual. Es curioso, pero yo que soy un asiduo en Twitter y en Face, veo que esta pandemia y estas semanas han sido el deleite para aquellos especialistas de las ciencias médicas que, además del conocimiento de medicina e infectología, trabajan, por ejemplo, el factor R u otros mecanismos para poder acopiar y procesar datos. Me parece que un segundo error que tiene que ver ya con, digamos, el análisis político del Perú está en el exceso de la agregación. Tendemos a agregar todo, y en realidad en un mundo tan diverso como el nuestro, y tan plural, y tan transversal, con tantas facetas de una realidad nacional cambiante aceleradamente, siempre es importante primero desagregar. Y lo que yo veo son análisis políticos que agregan con una facilidad impresionante. Y creo que los errores están en la agregación. Y eso creo que incide en la perspectiva, ¿no? La perspectiva hace que pensemos que basta la aprobación de una autoridad para considerar que esa aprobación es fuerte, cuando en realidad yo creo que, por ejemplo, en el caso peruano, una altísima aprobación de un político es peligrosa, ¿no? Yo incluso digo en broma de que debería prohibirse por ley de que un presidente tenga más del 50%, porque si un presidente tiene más del 50% está, creo, demostrando que concita demasiadas expectativas, y en segundo lugar carece de liderazgos alternativos y de competencia política. De modo que a mí no me satisface mucho las enormes popularidades. La perspectiva, creo, finalmente también se encuentra, por lo menos en el Perú, en crisis, porque tengo la sensación que predecir el comportamiento de los partidos se hace muy difícil cuando los partidos son muy débiles y cuando en realidad no se aprecia un discurso claro. Los grandes liderazgos de los últimos 30 o 40 años eran más o menos predecibles. No cumplían con el precepto republicano de políticos responsables, políticos cambiantes, o sea, las ideas eran responsables. Ahora eso es muy difícil, y entonces predecir sobre la base de comportamientos políticos impredecibles es muy difícil. Y sucede nuevamente eso con la sociedad. Los chilenos se sorprendieron de que con esta crisis y la anterior del año pasado, la informalidad llegaba al 20%. Ya nosotros estamos sobre el 70%. Y predecir en sociedades teñidas de muchísima informalidad es muy complicado y es muy difícil. Obviamente se tendrían que usar variables distintas.
Finalmente, sobre el asunto de los errores del gobierno, los aciertos, yo equilibraría los aciertos y los errores. Es decir, me parece que el presidente, en medio de este contexto, tomó decisiones adecuadas, muy importantes al inicio de la pandemia, ¿no? Agrupó al país en el discurso único, de la agenda única de luchar contra la pandemia y produjo un momento de unidad nacional. Pero tengo la sensación que han pasado las semanas y la sociedad le está hablando más al gobierno que el gobierno le hable a la sociedad. Y entonces tenemos dificultades de una comunicación entre el poder y la sociedad. Y un segundo error de ese punto de vista es evitar un diálogo político y un consenso político que yo creo que en este momento es necesario. El Perú incluso podría entender algunas cosas que son dramáticas hoy día, que es la enorme presión sobre los servicios de salud, ¿no? En un país que en los 30, 40 años se ha visto cómo se deprime, ¿no? Los financiamientos de los servicios sociales. Eso lo podría yo entender y creo que la sociedad también lo puede entender. Lo que no puede entender es la incoherencia, la falta de coordinación, ¿no? Errores que no deberían cometerse. Y también es cierto que, así como nosotros decimos que hay un paquete de cosas que tiene esta pandemia que no podemos controlar, le pasa también al gobierno. Es probable que yo estuve en algún momento de mi vida, en la década pasada, trabajando en el gobierno, y las variables de un gobierno que no pueden ser controladas resultan siempre perjudiciales. Y eso creo que también hace carne en ese momento en el presidente Vizcarra. Aún así tengo la sensación que existen todas las condiciones hoy día para que el Perú, habiendo perdido semanas, porque se han escalado los contagios y las muertes, y hay algunas zonas donde se están produciendo crisis humanitarias, hay condiciones para reorientar ese camino. Y creo que lo que ha señalado en un momento, en el segundo momento de su intervención, el señor Romero me parece interesante. Es decir, la idea de que tenemos fundamentos no es gratuito, ¿no? Nos da fortaleza. Pero esa fortaleza no solo se queda en la economía, esa fortaleza también se expresa en el Estado, en los consumidores, en un estado de ánimo. Por eso es que se mide pues el ánimo de los consumidores, ¿no? En fin, es eso. Yo agradezco muchísimo la invitación y haber compartido con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a Juan de la Puente, a Hugo Neiva, a Manuel Romero Caro y a Juan Manuel Ostoja. Pero por encima de los agradecimientos a los estupendos expositores, la gratitud para con quienes han asistido a esta cátedra virtual.